realismo trágico de la corrupción en Colombia. Si tuviéramos que dar una cifra con base en las estimaciones que hace la Contraloría General de la República, la Presidencia de la República y Transparencia Internacional por Colombia, la corrupción asciende al 5% del Producto Interno Bruto en el país. Es así como nos preguntamos entonces, ante la magnitud de este flagelo, que estaría alrededor de los 50 billones de pesos al año, ¿qué podemos hacer frente a ella? ¿Qué oportunidad nos brinda la gestión del riesgo? ¿Cómo el control organizacional puede ayudar a minimizar y a mitigar los impactos negativos de la corrupción? Esas y otras preguntas las vamos a responder ahora. Por lo pronto, les agradezco por acompañarnos en esta presentación, donde podremos entonces dar cuenta de los elementos determinantes y aspectos centrales de la corrupción en el país, asociados, por supuesto, con el control organizacional, con la contabilidad. Para ello, vamos a utilizar como artículo de referencia el titulado El realismo trágico de la corrupción colombiana, desarrollo, contabilidad y gestión del riesgo, publicado en el 2018 en la revista Contaduría de la Universidad de Antioquia, la número 72. Allí pueden encontrar las referencias específicas de las cuales iremos comentando a lo largo de esta conferencia y presentación, agradeciéndoles, por supuesto, su realimentación y preguntas. Para esto, tenemos como objetivo central identificar los determinantes de la corrupción para poder entonces así reconocer las estrategias, posibilidades que tenemos desde el control organizacional para promover la probidad. Eso es lo que esperamos lograr durante esta conferencia. Para ello, tenemos 3 temas centrales que nos acogen y por último unas conclusiones. Arrancaremos hablando del contexto, donde vamos a dar cuenta de las cifras en general de la corrupción en el país, en América Latina y el mundo. Luego hablaremos de la tríada virtuosa que permite el combate contra la corrupción, que fomenta la probidad, donde explicaremos los determinantes de la corrupción y empezaremos a hacer nuestro enlace con el control organizacional y la contabilidad. Luego, como tercer punto, hablaremos de la contabilidad y la gestión de riesgo, pensando en que, por supuesto, no solo al identificar los riesgos y evaluarlos, sino al gestionarlos, logramos mitigar los impactos negativos de la corrupción. Este es un reto, sin duda, para ustedes, futuros posgraduados. Y por último, terminaremos con unas conclusiones. Acompáñenme entonces. Cuando hablamos de la corrupción, hacemos alusión a 4 conceptos básicos que están directamente relacionados con la misma. En general, en la literatura, y sobre todo, pues, Transparencia Internacional, define a la corrupción como el abuso del poder público o privado con beneficio privado. Cuando los individuos intervienen en soborno, clientelismo, favoritismo, nepotismo, están haciendo todas acciones corruptas que van en contra de las acciones legítimas y establecidas por el Estado que busca favorecer sin distingo a sus ciudadanos. Cuando hablamos de democracia, estamos haciendo referencia a una forma de gobierno donde se utilizan sanciones e incentivos positivos y negativos que dan legitimidad, por supuesto, y que permiten dar cuenta de la gestión pública y del orden social en un territorio. También decimos que la democracia es un conjunto de reglas ciertas para resultados inciertos. Y por tanto, esa incertidumbre debe ser modelada a través de la gestión. Hablamos de las instituciones como aquellas reglas y estructuras prevalentes y establecidas en una sociedad que permiten la interacción y la intervención de los actores sociales, económicos y de toda índole para poder lograr los propósitos de bienestar de una sociedad. Y hablamos de equidad cuando nos referimos a la desconcentración de los recursos y las oportunidades, permitiendo compensar
la diferencia de dotaciones iniciales de los individuos. ¿A qué nos referimos con dotaciones iniciales? Sin duda, cuando nacemos, llegamos a una familia con características específicas sociales, económicas, culturales, religiosas y, por supuesto, dadas también por el territorio en el cual nacemos. Quien nace, por ejemplo, en la península escandinava, pensemos en Suecia, tiene condiciones distintas a quien nace, por ejemplo, en México o a quien nace en Colombia. Y a la vez, sus familias tienen características distintas. Históricamente, hay unos grupos que han sido favorecidos y otros desfavorecidos como resultado de las pugnas de poder, como resultado de los enfrentamientos y las guerras, como resultado de las acciones de discriminación entre unos y otros. Es así como, por ejemplo, los pueblos originarios, en particular indígenas y también pues los afros, lastimosamente tienden a ser discriminados en nuestras sociedades y por tanto las dotaciones económicas, por ejemplo, es decir, la riqueza que tienen sus hogares son mucho menores en comparación con las otras, al igual que las oportunidades que se les brinda para participar de la sociedad. Luego, equidad es reconocer esas diferencias en dotaciones en cada familia, buscar equipararlas para que todos tengan así las mismas oportunidades. Estos cuatro términos resultan clave cuando hablamos de corrupción, porque por supuesto tienen influencia directa sobre los resultados en términos de transparencia y probidad que tiene una sociedad. Cuando hablamos de probidad, hablamos del opuesto a corrupción, es decir, al grado de limpieza en las decisiones que se toman en una sociedad, es decir, la posibilidad de que esas decisiones permitan la inclusión de los individuos y, por tanto, la participación equitativa en los beneficios derivados de estas. Y cuando hablamos de transparencia, estamos hablando de el acceso a la información sin distingo, restricciones o discriminaciones de los usuarios. Entonces, estos términos nos permiten sentar las bases para poder hablar de las estadísticas propias que se dan en nuestro ámbito. Pero al mismo tiempo, reconociendo que hay diferencias culturales significativas que afectan más a unos países que a otros. En el caso colombiano es muy cotidiano encontrar justificaciones para la corrupción de este estilo. Por un lado, la complacencia, donde los individuos insisten pues que como siempre se ha hecho así, debe continuar de la misma manera, a pesar de que el comportamiento sea corrupto. La ignorancia, por ejemplo, que la gente insiste en que el desconocimiento de la norma exime la responsabilidad y no. Es ahí donde debemos estar informados para poder tomar decisiones que sean probas, es decir, que no sean corruptas. La presión desmedida termina siendo también una justificación donde la competitividad, por ejemplo, la competencia en los mercados nacionales e internacionales justifican a empresas y organizaciones que hacen y toman decisiones corruptas para poderse mantener en el mercado. Esto es inaceptable, por supuesto. Otros que actúan como si lo que estuvieran haciendo fuera legal y completamente adecuado para la sociedad, y es ahí donde dicen que era solo un pequeño incentivo monetario para él y su pareja en cuanto al soborno, es decir, utilizando eufemismos para ocultar la verdad. Cuando se habla, por ejemplo, de la subcontratación del soborno, diciendo que no sabía, no tenía conocimiento de que eso lo estaba haciendo mi organización, mi empleado o mi jefe. Cuando citamos la costumbre, es decir, el que siempre se han hecho las cosas así, ¿por qué habríamos de hacerlas ahora diferentes? No hay otra manera. Cuando hablamos de la incompetencia, es decir, que pensábamos que en efecto para poder lograr un objetivo en este sistema económico, social o a través de las instituciones del gobierno no hay más opción que utilizar las correspondientes herramientas de la corrupción. Y cuando la legitimamos diciendo, pues, ¿qué importa que roben mientras que hagan obras? Estas, sin duda, son expresiones propias del contexto y el acervo cultural nuestro que impiden que la transparencia y la probidad sean quienes reinen en nuestro territorio y en nuestros departamentos. Es así como cuando observamos por regiones la corrupción mundial, Transparencia Internacional, a través de su índice de percepción de la corrupción, nos muestra en rojo más oscuro aquellos países que tienen mayores niveles de corrupción percibida.
Ustedes se dan cuenta, en el caso nuestro latinoamericano, en el año 2015, aparecíamos con un rojo bastante intenso, con algunas excepciones, Chile y Uruguay principalmente. Pero ustedes observen allí que Colombia, por ejemplo, en 2015, tenía un índice de percepción de la corrupción que lo ubicaba entre las 80 naciones más corruptas del planeta y donde desafortunadamente daba cuenta de que las acciones que se habían tomado como sociedad, porque la corrupción pertenece al ámbito tanto público como privado, daban cuenta de la corrupción como una forma de actuar prevalente en nuestra sociedad. Al comparar esto con los datos del año 2019, el mapa que ustedes tienen a su derecha en la pantalla, observen cómo, pues sin duda, el continente americano ha mejorado, nuestra región latinoamericana ha logrado mejorar en términos de probidad y transparencia, pero si ustedes notan, Colombia, si bien pasa de estar en rojo a estar a un rojo más claro, continúa con niveles inaceptables de corrupción dentro de la región. De hecho, observen cómo hay una mejora significativa en el caso de Argentina, por ejemplo, y se mantienen sin duda como países con altos niveles de probidad y transparencia, Chile y Uruguay. Es así entonces como se genera una preocupación significativa por los impactos negativos que tiene la corrupción, no solamente frente al sistema económico, sino frente a las oportunidades sociales que se le brindan a nuestros compatriotas. Cuando observamos el caso colombiano y vemos por regiones, damos cuenta cómo la diversidad en el país es significativa también. Cuando observamos, sobre todo en los extremos, por fuera de lo que llamaríamos el triángulo virtuoso de oro colombiano, que corresponde a todo lo que está inmerso entre las ciudades de Medellín, Bogotá y Cali, en ese triángulo territorial que formaríamos, que es el virtuoso en términos del desarrollo económico del país, todo lo que está por fuera tiende a tener altos niveles de corrupción. De hecho, esto refleja que no tenemos un solo país, sino que realmente tenemos tres países. Uno, que se caracteriza por tener altos niveles de ingreso, riqueza y tierra, que es principalmente urbano, donde hay acceso a la educación y a la salud a través de un sistema privado y prepagado, y donde esas familias cuentan con recursos ingentes y significativos que hacen que puedan tomar decisiones a diario económicas y sociales que brindan y aseguran un futuro prometedor para sus hijos. Una segunda Colombia donde hay una clase media que intenta sobrevivir ante los ingresos y el crecimiento económico pues actual e imperante, pues mal que bien, también siendo urbana, tiene cierto acceso a la educación, principalmente pública, pero que también en algunas ocasiones privada. Tiene acceso al sistema de seguridad social en salud a través del régimen contributivo, no necesariamente a través pues del sistema prepagado. Y que pues mal que bien, sus hijos tienen acceso a oportunidades relativamente decentes que les permite pues mantener a futuro seguramente un empleo para pues, poder allí mantener a sus familias. Y una tercera Colombia, que es fundamentalmente rural y una parte pues urbana, pero que está en la periferia de las ciudades, que corresponde a aquella que está en extrema pobreza, carece de acceso a servicios públicos y bienes públicos, está desconectada de la infraestructura y la red nacional energética, no tiene acceso a agua potable, en ocasiones carece de empleo informal, no se diga pues más aún del formal, y por supuesto padece condiciones de hambre significativas que impiden que sus hijos puedan tener en el futuro una situación prometedora. Por el contrario, están en una situación de desesperanza. Esas tres Colombias, por supuesto, se reflejan en este mapa que ustedes observan, correspondiente a datos de 2014, por ejemplo, donde en rojo se destacan aquellos departamentos que correspondían en el pasado a superintendencias y comisarías, y donde, en efecto, los niveles de pobreza y de inequidad son extremos. La concentración de la tierra es significativa, donde observan ustedes, además, hay
hay características de una gran riqueza natural, ambiental, pero que no puede ser utilizada de forma coherente para mejorar allí las condiciones de vida de los individuos. Y por tanto terminan siendo territorios en los cuales prevalece la corrupción, donde cada uno intenta sobrevivir pensando en las justificaciones que habíamos hablado previamente y creyendo que es el único camino expedito para poder mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos. Así, cuando observamos por departamento, nos damos cuenta que los departamentos que son más transparentes y probos corresponde a Antioquia, Santander, Caldas, Meta, Valle del Cauca. Si observáramos por ciudades, por supuesto, estarían Bogotá, Medellín, Cali, que insisto, corresponden pues en particular a aquellas de ese triángulo virtuoso en el país que han logrado altos niveles de desarrollo económico y acceso a diversidad de bienes públicos para su población, pero que por supuesto están rodeadas, como lo hemos comentado, por círculos de miseria que están en la periferia e intentan buscar oportunidades similares para sus familias y sus hijos y por supuesto tratar de calmar su hambre. Si tuviéramos que ubicar en un espacio geográfico toda la pobreza extrema que hay en el país, necesitaríamos del espacio de todo el área metropolitana para poder ubicar allí las personas y las familias que la padecen. Esto sin duda se refleja, por supuesto, en los índices de corrupción departamentales y no en vano los departamentos que tienden a ser más pobres y por mayor inequidad tienden a tener también mayores niveles de corrupción. Es más, la participación política se ve menguada como consecuencia de la influencia de los caciques, varones y supremos, si ustedes quisieran, regionales, que influencian a los votantes a través, por supuesto, de las coimas, sobornos, el favoritismo y, por supuesto, estrategias políticas para compra de votos. En Colombia, cuando la ley determina que el nepotismo queda prohibido, es curioso cómo en La Guajira, en un municipio, El Molino, todos los funcionarios, sin excepción, tuvieron que renunciar porque eran familiares del alcalde. El nepotismo corresponde al favorecimiento de la familia al estar en un cargo de poder público o privado, en detrimento de los otros ciudadanos que pueden tener más méritos, formación o mejores ideas que quienes están allí. Entonces, ese caso del Molino es muy interesante porque el que todos hayan tenido que renunciar como consecuencia del parentesco con el alcalde, daba cuenta de cómo se había convertido en un patrón y por supuesto en una forma de actuar política consolidada en el país, el uso de la corrupción como estrategia para mantenerse en el poder. Y que esto terminaba era favoreciendo a grupos, el sectarismo que termina siendo lamentable en el país y que por supuesto impide que otras ideas, formas de expresión y por supuesto otras ideologías y pensamientos políticos puedan siquiera ser expresados con tranquilidad. Es ahí donde, si ustedes observan en el año 2016, en el mapa que está a mano derecha, continúan prevaleciendo las mismas condiciones. Y si fuéramos a trasladar esto al hoy, en efecto, continuamos con situaciones similares, donde por supuesto son unos pocos los departamentos que logran tener unos relativos y adecuados índices de transparencia y probidad en comparación con el resto. Es por eso que, por ejemplo, el gobierno nacional ha tenido iniciativas como la del orden de elefantes blancos, una aplicación que estaba disponible pues en los celulares y que permitía a los individuos reportar todos aquellos, pues sea construcciones o infraestructura o creaciones que hayan dispuesto los gobiernos municipales, locales o departamentales y que no hayan sido terminados o que no hayan concluido con los beneficios que debían pues para la correspondiente sociedad. De este tipo, pues, de construcciones y de acciones públicas hay diversas. En un departamento, pues, en Colombia, donde las regalías fueron bollantes, siguen siéndolo hoy, pero fueron mucho más bollantes en el pasado cuando se concentraban de acuerdo al lugar de donde se obtenían, se construyó
un hospital de última categoría con las mejores condiciones y calidades. Y pues al terminar la construcción y al intentar utilizarlo, observaron que era completamente inoperable. Luego de haber utilizado ingentes recursos, se dieron cuenta que habían cometido el error en los diseños de que el ascensor no había sido creado para poder entonces permitir el acceso de las camillas al segundo piso y por tanto no era posible transportar a pacientes entre los distintos niveles del hospital, lo cual impedía que dicha edificación fuera utilizada en condiciones apropiadas como un hospital. Este es solo uno de los tantos ejemplos del derroche de los recursos públicos en el país y, por supuesto, del flagelo de la corrupción. Si observamos en el contexto latinoamericano, nuestra región es la más desigual en el mundo, lo cual ha generado unos niveles excesivos de pobreza con respecto a otras regiones y países que tienen niveles de desarrollo económico similar. Deberíamos estar por debajo, en particular, de los índices que tenemos pues, de pobreza. Y esto, por supuesto, limita el desarrollo de la sociedad, la participación política, las veedurías ciudadanas y la participación civil que permiten controlar los recursos públicos y, por tanto, disminuir la corrupción. Esta, además, ha sido una región con mucha inestabilidad política. Recuerden bien ustedes el caso de Alberto Fujimori en el Perú, quien a través de un autogolpe de Estado intenta quedarse en el poder y luego termina pues en la cárcel. O el caso de Abdalá Bucaram, llamado pues por él mismo como el loco, y que estuvo apenas en un periodo pues de 8 meses en la presidencia ecuatoriana, en un momento para el Ecuador que fue trágico y complejo, donde hubo una serie de gobiernos que duraron muy pocos meses, recordando pues por ejemplo a Yamil Mawad, recordando por ejemplo pues como lo decíamos Abdalá Bucaram, recordando pues a estos mandatarios que no lograron mantenerse en el poder debido precisamente a las reivindicaciones y exigencias de la sociedad en cuanto a la transparencia y la probidad y no al favorecimiento de unos y otros. Y en el caso colombiano, pues recordar el proceso 8000, donde por supuesto se dan cuenta de situaciones donde terminan pues allí en la cárcel bajo la presidencia, por supuesto, pues de Ernesto Samper Pizano, Fernando Botero, el exministro de Defensa, que participó en la campaña respectiva de Ernesto Samper, y donde pues se dio cuenta de la influencia de dineros que provenían de fuentes ilegítimas e ilegales y que favorecieron la campaña pues, del entonces presidente. Y bien comentaba pues el expresidente que pues no tuvo conocimiento de estas acciones. Las repercusiones que esto tuvo para el país fueron significativas y, por supuesto, menguaron las posibilidades de desarrollo económico y de participación política. La literatura, entonces, cuando la observamos, logra identificar cómo existe esa interrelación significativa entre democracia, corrupción e inequidad y forma lo que llamamos la tríada virtuosa que fomenta la probidad y la transparencia. Tríada porque la corrupción está relacionada con la democracia y a su vez la democracia con la corrupción. La corrupción está relacionada con la inequidad y a la vez la inequidad está relacionada con la corrupción. Y la inequidad está relacionada con la democracia y la democracia con la inequidad. Estos tres, de manera conjunta, terminan afectándose entre sí y determinando los niveles de corrupción, transparencia, probidad que se da pues en un contexto geográfico territorial. Cuando tomamos los datos correspondientes de corrupción para el ámbito latinoamericano, enfocándonos en Sudamérica, podemos encontrar al clasificar los países que tenemos dos grupos significativos. El grupo de países que tiende a ser transparente y probo y el grupo de países que tiende a ser altamente corrupto. Este es el caso en general de las economías suramericanas, donde en ese grupo de las economías pues altamente corruptas, por supuesto, están Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador,
Y en el caso de economías que pues tratan de despegarse de ese grupo y mejorar sus condiciones de probidad y transparencia, corresponde a Argentina, que ha ido mejorando paulatinamente, pero todavía está muy lejos del grupo de las economías que son pues transparentes y que son probas en América Latina, que fundamentalmente son dos en el caso de Sudamérica, Chile y Uruguay. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué diferencia estos dos grupos significativos de países? ¿Por qué? Si estamos en la misma región y compartimos idiosincrasias y culturas similares, por ejemplo, los resultados en términos de transparencia y probidad son completamente distintos en la región. Pues bien, por supuesto que hay diferencias políticas significativas, pero como lo hemos comentado, tres indicadores son fundamentales en esta explicación: la equidad, la democracia y el grado de desarrollo económico de los países. Cuando los comparamos en estos términos, observando y clasificando los países al relacionar la corrupción con sus niveles de equidad, la corrupción con sus niveles de desarrollo, medidos por el PIB per cápita, y la corrupción relacionada con la democracia, encontramos estos grupos que ustedes pueden observar allí en la tabla que les estoy presentando a continuación. Ponemos entonces, insisto, en el eje de las ordenadas, en la primera columna aparece corrupción, que puede ser alta o baja, y los factores de contraste los vamos a poner en el eje de las abscisas, o sea, el eje horizontal, donde ustedes allí ubican esos tres indicadores: equidad, desarrollo y democracia, dando cuenta cuándo es alto para uno de esos indicadores y cuándo es bajo. Cuando comparamos en términos de la corrupción y la equidad a los países de Sudamérica, que serían las dos siguientes columnas que ustedes observan, la segunda y la tercera, clasificamos a los países de acuerdo pues a si tienen alta corrupción, baja corrupción, alta equidad o baja equidad. Allí observen ustedes cómo, resaltando los cuadros ideales que están en verde, lo mejor está en verde, Perú y Uruguay para ese caso, cuando estamos relacionando pues corrupción con equidad, observamos en particular que se ubica en una región donde la equidad tiende a ser relativamente baja y la corrupción también tiende a ser pues relativamente baja en ese cuadro. Lo mismo sucede en el caso de desarrollo. Observen ustedes cómo los niveles de desarrollo de Brasil, Chile y Uruguay son relativamente altos, pero allí la corrupción es relativamente baja. En el caso de la democracia también coincide en que tenemos unos altos relativamente hablando, Brasil cada vez menos, pero en particular Chile y Uruguay con unos altos niveles de democracia y bajos niveles de corrupción. Al cruzar esta información, nosotros encontramos los casos ideales en el caso latinoamericano están concentrados, por supuesto, en Uruguay y Chile, que en general tienden a tener niveles de equidad relativamente pues altos, al igual que de desarrollo y al igual que de democracia, en contraste con el resto de economías en la región, donde la situación más compleja y más difícil, por supuesto, está para Bolivia, Colombia, Paraguay y Ecuador, que ustedes lo observan de manera reiterada, aparecen en el cuadro rojo, en los cuadros rojos, en los tres que hay allí, coinciden de manera reiterada. Y observamos entonces así estos datos al compararlos, tomando los datos pues, que nos proveen las fuentes estadísticas en la región, significa esto que Colombia y Uruguay serían casos opuestos, serían los espejos el uno del otro. Es decir, el caso de Colombia, uno de altos niveles de corrupción, bajos niveles de democracia, bajos niveles de desarrollo económico, está en contraste con el de Uruguay, donde hay altos niveles de desarrollo, altos niveles de equidad y altos niveles, por supuesto, de democracia. Entonces, esos elementos nos dan cuenta de la actividad virtuosa de la probidad. No es coincidencia de que estos países tengan estas características, es decir, que aquellos que son más probos y que son pues más transparentes o que tienen pues menos corrupción, son también aquellos donde hay mejores niveles de equidad, desarrollo y democracia. Es así como estos tres elementos en conjunto logran explicar el fenómeno de la corrupción. Obviamente, entendiendo pues que hay determinantes adicionales de la corrupción. Por ejemplo, uno que ha sido muy claro en la literatura es el correspondiente a la participación femenina en la toma de decisiones y cargos de poder
en el ámbito público y privado. De hecho, organizaciones públicas que tienen mayor participación de mujeres, donde los cargos directivos pues están, por supuesto, conformados por mujeres en su mayoría, al igual que instituciones privadas, tienden a ser más transparentes y tienden a ser también instituciones donde hay mayor probidad. De hecho, en el ámbito y en la literatura pues académica se destaca como en el caso de las organizaciones privadas, cuando hay predominio de las mujeres en cargos directivos en las empresas y corporaciones, lo que observamos también es que esto incrementa más o menos entre un 7 y 10% los ingresos de dicha organización. En el caso correspondiente de las instituciones públicas, observamos que esto logra reducir más o menos entre un 5 y un 8% los niveles de corrupción dentro de un país y las instituciones públicas donde ellas participan. La literatura ha insistido y ha explicado que pues, entre las razones se encuentra que como las mujeres han sido tradicional e históricamente discriminadas, lo que buscan al participar en cargos de dirección es dejar en alto el nombre de las mujeres, abrir oportunidades para ellas, quienes le van a seguir en el cargo, y piensan que la manera idónea para lograrlo es mostrando altos niveles de productividad en comparación con su parte masculina, al igual que mostrando actitudes, estrategias y formas de participación que coinciden con la honestidad, la honradez y la integridad, de tal suerte que puedan abrir el camino para sus hermanas, para sus compañeras mujeres, y por tanto buscar romper lo que dice la literatura que se conoce como el techo de cristal, es decir, lo que impide que las mujeres sigan ascendiendo en las organizaciones públicas y privadas a cargos de dirección y de poder. Además, dentro de los determinantes encontramos también, por ejemplo, la participación ciudadana, que es clave. Cuando hay veedurías que han sido fortalecidas a través de estrategias públicas y privadas, los recursos se utilizan de mejor manera. Cuando participan los ciudadanos de las decisiones y acciones públicas en particular, logra también darse acciones que son más transparentes y probas. Este es el caso, por ejemplo, de la ciudad de Seúl, en Corea del Sur. Naciones Unidas le otorgó un premio en el año, pues, 2014, como resultado de un programa conocido como OASIS, que corresponde a uno donde los ciudadanos participan de las acciones de gobierno al enviar por correo electrónico, medios electrónicos fundamentalmente, propuestas que pueden ser desarrolladas por el Estado, por su municipio, la alcaldía, y que favorecen a sus comunidades, a su localidad. Encontró el estudio, pues, y el premio que otorga Naciones Unidas, que luego de haber enviado casi 13,000 propuestas y de haber aplicado el 13% de las mismas, logran estas tener más efectividad e impacto que aquellas que son simplemente diseñadas desde el escritorio del burócrata o del funcionario público. Y que además los niveles de corrupción y transparencia fueron mayor, ya que la comunidad estaba interesada en los resultados de ese proyecto al ser ella misma la que planteó dichas propuestas. Algo similar sucede con el caso, pues, de los presupuestos participativos, donde también hay un intento por involucrar a la comunidad para que ésta sea veedora de los recursos, pero fundamentalmente son las veedurías ciudadanas, los grupos de ciudadanos independientes que buscan que los recursos se usen con mayor ahínco en las labores sociales y públicas establecidas por el Estado, sin clientelismos y sin favoritismos, lo que logra disminuir entonces la corrupción y por tanto fomentar la probidad. Es el mismo caso también de cómo, por ejemplo, las posibilidades de reducir la tramitomanía en el país también ayuda a que se despeje con esto el camino hacia la probidad, puesto que estudios internacionales han encontrado que en la medida en que hay más, por ejemplo, trámites que realizar, son mayores pues, las posibilidades y probabilidad de que los individuos sean pues allí corruptos porque van a buscar favorecimientos a través de sobornos que les permita entonces asignar o lograr dicho trámite o les sea asignado, por ejemplo, un contrato. Entonces, he ahí otros determinantes específicos importantes de la probidad, además
de los de esta tríada virtuosa, pero los de esta tríada son fundamentales porque van al corazón del asunto y por supuesto por su interrelación entre los tres elementos. Es así como la literatura destaca que entre esa relación de corrupción y equidad existe una relación de U invertida entre corrupción y desigualdad. Es decir, al inicio los niveles de corrupción crecen rápidamente, pero a medida que vamos logrando consolidar la equidad, pues la corrupción llega a un máximo y empieza luego a disminuir. Luego hay un periodo de transición, los efectos no son inmediatos, pero sí logra entonces reducir de forma significativa la corrupción. La equidad logra esto. Pero también la literatura ha identificado cómo en la medida en que los niveles de democracia son menores, pues entonces la equidad logra reducir más la corrupción porque reemplaza en parte el espacio que debería estar pues prestando la democracia. Tiene más efecto en ese caso. Pero por supuesto lo que buscamos son sociedades más democráticas ambas. Y por supuesto esa relación entre inequidad y corrupción es directa en América Latina. En cuanto a la corrupción y el desarrollo, tenemos las teorías asociadas a Gunnar Myrdal, el economista sueco, que nos explica cómo la corrupción resulta siendo indeseable para la economía porque actúa como arena en las balineras correspondientes del sistema económico, en los engranajes, y por tanto impide que la productividad aflore, que es lo que finalmente le genera riqueza a las naciones. En este mismo sentido, Paulo Mauro, economista del Banco Mundial, en trabajos que publica en el año 95 y 98, también muestra cómo la corrupción reduce la inversión y por tanto afecta el crecimiento económico y las posibilidades de desarrollo de las naciones. No obstante, Bailey desde el año 1966 había recalcado que la corrupción es difícil de evadir en países en vías de desarrollo. Y es algo pues que sin duda Acemoglu y Verdier insiste de que en ocasiones, cuando hay tantos trámites, si bien en general la corrupción es negativa para la economía, unos niveles relativamente bajos, dirían Acemoglu y Verdier, permiten aceitar las ruedas de la economía para que ésta pueda funcionar, al menos hasta que supera dichas dificultades corruptas. Esto pues sin duda coincide con una expresión de un político colombiano que dijo que había que llevar la corrupción a sus justas proporciones. La literatura reconoce que por supuesto cuando es tan generalizada la corrupción, ciertos niveles pueden ser muy difíciles de combatir hasta tanto no se mejora la democracia y la equidad y por tanto termina aceptándose un cierto nivel mínimo de corrupción ante la dificultad del Estado por aplicar la ley. En cuanto a corrupción y democracia, en efecto, la literatura encuentra cómo la democracia disuade la corrupción, gracias, lo mencionábamos ahora, a la participación ciudadana y a la mayoría de los ciudadanos, pero su efecto es no lineal, es decir, a medida que los países tienen más experiencia en términos democráticos, acumulan más años con este sistema político, logran reducir con más ahínco y con más efecto la corrupción. Y allí es fundamental los pesos y contrapesos, que las ramas del poder público, del correspondiente Estado, logren entre ellas establecer mecanismos de vigilancia y no ser cooptadas, para que así puedan lograr los propósitos que se establecen los estados y los gobiernos. Entonces, este elemento resulta crucial en términos de corrupción y democracia. Es así como entonces encontramos que dentro de esos determinantes de la corrupción, insistiendo que la corrupción va a estar pues disminuyendo gracias a que haya cada vez más compromiso civil por parte de la sociedad que está dispuesta a ser veedora de esos recursos y que al mismo tiempo la rendición de cuentas termina siendo un elemento fundamental tanto para empresas del orden privado como públicas para poder reducir la corrupción. Recuerden, la corrupción no es un fenómeno público, es un fenómeno de la sociedad y por tanto tanto el sector privado como el sector público está afectado. Y no recuerden ustedes escándalos recientes como el caso de Odebrecht, por ejemplo, donde son privados los que incitan al sector público para que sea corrupto. O en casos en el pasado como el de Enron, por ejemplo, donde se utilizan artimañas contables para poder entonces obtener beneficios salariales en términos de bonos y pagos adicionales, de tal suerte que
pesar de que la empresa se encontrara en una situación económica difícil, aún sus directivos mantuvieran unos beneficios económicos extraordinarios, a pesar de la crisis, pues no permitían vislumbrar a través de los hechos financieros y contables reales. Por supuesto, la democracia disminuye la correspondiente corrupción, la participación de las mujeres es clave, al igual que la equidad y el crecimiento económico, que ayudan, por supuesto, a que haya más recursos para poder entonces implementar no solamente estrategias de vigilancia y monitoreo, sino pues identificar los riesgos y, por supuesto, permitir que haya más recursos para que la sociedad en general pueda invertir en bienes públicos que favorecen a los individuos y que reduce, por tanto, la inequidad y mejora la transparencia. Es así como esta triada virtuosa da cuenta a la posibilidad de algunas estrategias que se han utilizado en América Latina, especialmente en Sudamérica, para poder reducir esos altos niveles de corrupción. En el caso de Brasil, se intentó, por ejemplo, pensando en que la reelección de mandatarios permitía disuadir la corrupción. Desafortunadamente, los estudios indican que no. Por el contrario, lo que hace es que agudiza el ciclo político de los negocios. Es decir, quien está en el poder y quiere mantenerse para otro periodo, empieza a pensar en acciones de gobierno que pueden facilitarle a este generar clientelismo, favoritismos para ganar adeptos, beneficios y financiación de campaña que le permiten en el siguiente periodo mantenerse en el poder. Entonces, las reelecciones no terminan siendo deseables, terminan siendo mucho mejor la posibilidad de consolidar los partidos políticos a través de ideologías claras y precisas en los mismos, que sean compartidas por los ciudadanos, pero que estén a tono con la libertad de expresión y pluralidad cívica y política que debe darse en la arena pública. Los programas sociales, en particular los de ayudas condicionadas, si bien estos no tienen como propósito reducir la corrupción, tienen algún efecto menor, no significativo, pero tienen un efecto menor, pequeño, pues que logra en cierta forma ayudar a la transparencia y probidad, pero no terminan siendo pues efectivos porque además ese no es su propósito. Estos son el ejemplo, por ejemplo, de Progresa en el caso de México, Bolsa de Familia en Brasil o Familias en Acción en el caso de Colombia, que las evaluaciones de impacto de corto, mediano y largo plazo han mostrado cómo sí logran reducir de forma significativa la pobreza extrema, pero que por el contrario, estas no logran reducir pues, la corrupción porque no es su propósito, por supuesto. Pero al reducir las desigualdades sí tiene un efecto indirecto sobre la inequidad, promueve la equidad y pues sí terminaría pues en últimas teniendo allí un beneficio positivo frente a la promoción de la transparencia y de la probidad, pero pequeño. Las reformas sociales que no han logrado ser pues significativas, sobre todo porque muchas han terminado en esta región después de la década de los 90, fomentando las ideas del consenso de Washington, lo que significa que pues han liberalizado y desregulado mercados, lo cual ha llevado también a que no logre concentrarse de manera clara en la lucha con la corrupción, los recursos del Estado y de la sociedad, y no han sido pues significativas. Las leyes de participación ciudadana sí han ayudado gracias al fortalecimiento pues, de las veedurías ciudadanas. Los códigos de ética tienen poco impacto realmente, si bien establecen unos estándares. Esto pues requiere de que estos sean inmersos y sean pues acogidos por parte de las estrategias financieras y contables. En ocasiones, algunos teóricos han insistido en la importancia de las normas internacionales de información financiera como una estrategia y manera de reducir la corrupción y la probidad, pero estas no necesariamente pues son la panacea y además llevan a que el país se vea pues en general subyugado en ocasiones a las determinaciones de organismos internacionales que no piensan en el texto nacional. Lo mismo sucede con la discusión de las normas internacionales de auditoría, lo mismo sucede con las normas internacionales de contabilidad en el sector público, que bien están buscando pues la transparencia, pero tienen por supuesto por el otro lado, por el otro pues, la otra cara de la moneda, la dificultad de que, por supuesto, puede poner en riesgo la soberanía financiera, contable y económica del país. Es así como la gestión del riesgo se ha mostrado que tiene pues un elemento significativo para mitigar allí la corrupción y es como programas asociados al control organizacional, programas de posgrado, por ejemplo, y formación en este ámbito resultan clave.
para poder entonces constituir el capital humano, el talento suficiente para poder entonces garantizar que la ética y la integridad como competencias además que se destaquen en el ámbito educativo internacional, claves en la formación, permitan ayudar a reducir la corrupción y pues, la malversación, por ejemplo, de fondos en nuestro país. Y el uso de herramientas estadísticas recientes, como por ejemplo el análisis de los grandes volúmenes de información, termina siendo pertinentes y claves para poder entonces identificar riesgos y la mitigación de los mismos en nuestro ámbito local. Cuando observamos el papel específicamente de la contabilidad, vemos cómo esta puede aportar al ayudar en la fidelización específicamente de los actores, de quienes utilizan esta información, para que hagan registros y hechos económicos contables que son reales, para que puedan dar cuenta de coherencia y precisión y detalle en la información elaborada, para identificar, pues, por supuesto, la verdadera riqueza, activos y pasivos de un país. Y esto permite también que la auditoría actúe como un elemento, pues, de monitoreo en los países. Así también la contabilidad ayuda a través de los reportes financieros al destacar beneficios y dificultades que se tienen, pues, del orden contable y económico, y por supuesto ayudando a reducir la percepción de la corrupción a través de unos estándares previamente establecidos, pero que estos en la literatura, por supuesto, son bastante polémicos y al parecer la evidencia muestra que su efecto puede ser ambiguo. No obstante, la contabilidad a través de la auditoría, por ejemplo, resulta crucial para poder hacer explícitas las intervenciones corruptas y la falta de transparencia que se da, pues, en algunas gestiones públicas y privadas. Es así como la contabilidad junto con la gestión de riesgos para el control terminan siendo elementos fundamentales, por supuesto, que deben estudiarse en nuestras sociedades por parte de un amplio grupo de profesionales, no solamente contables, contadores, sino también economistas, administradores, abogados, ingenieros. Requieren, pues, del estudio de estas temáticas para poder mitigar, modelar y gestionar los efectos que tiene la corrupción y los riesgos asociados a dicha corrupción. Es así como en las tendencias globales encontramos que la ética y la responsabilidad social son clave, al igual que los combates de la corrupción y el fraude, la búsqueda de la administración adecuada de ese riesgo, utilizando normas internacionales de auditoría y las tecnologías existentes de la información para, pues, buscar con eso el control, pero también propiciar el autocontrol y la autoevaluación de las organizaciones. Esto conlleva unas competencias que son clave, que tienen que ver con la ética y la integridad, la comunicación precisa y asertiva, el uso de las herramientas tecnológicas y estadísticas para poder identificar en grandes volúmenes de información los casos de corrupción, por supuesto un pensamiento crítico y estratégico que permite también ser cauto ante las decisiones que se toman en las organizaciones y entender los efectos que eso tiene para empleados, para la sociedad en general y con ciudadanos. El trabajo en equipo es clave para poder así tener, pues, sistemas y formas de identificación de acciones que pueden ser corruptas o fraudulentas. Y esto nos lleva a pensar en la necesidad de programas donde se pueda plantear la resolución de problemas y adaptarnos a los cambios del entorno. Es así como, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Administración, en su departamento de contaduría, encontramos la especialización en control organizacional, que ayuda precisamente en la modelación y gestión de los riesgos para el control, y que coincide con la búsqueda de reducir la corrupción a través de esa tríada virtuosa que comentamos anteriormente y que destaca la literatura. Es así como en materias, por ejemplo, como modelos para el control, ética y gobierno corporativo o en control de fraude y corrupción, resultaría clave, por supuesto, para poder reducir los niveles de corrupción en el país o promover, pues, la transparencia y la probidad. Estos cursos, con sus competencias y programas asociados y temáticas que desarrollan, permiten en efecto dar cuenta de herramientas para la gestión de dicho riesgo. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cómo pueden utilizarse? ¿Cuáles son las teorías detrás de ellas? Esas y otras preguntas, por supuesto, les responderemos en la especialización. Entonces, invitados a participar, pues, de dicho programa y, por supuesto, a seguir pensando en estas temáticas. Es así como cuando observamos entonces la gestión y la mitigación del riesgo, necesitamos, por supuesto, establecer unos planes de administración, pero también de monitoreo y evaluación que requieren al menos 5 pasos.
Lo primero, dar cuenta del contexto y quiénes son los que se benefician y se perjudican. Lo segundo, ser capaz de establecer metas claras y estrategias para la organización y para el sector público, donde esas metas deben de estar enmarcadas en la promoción de la democracia, la inclusión específicamente política, por supuesto la veeduría ciudadana y la participación civil, pero también relacionadas con la equidad, pensando en que es ético actuar cuando estamos involucrando sin favoritismos, sin beneficios específicos o sectarismos a toda la población. Y en ese mismo sentido, significa eso ser capaces de incluir el desarrollo económico como una pieza clave que debe permitir que todos nos beneficiemos del crecimiento de nuestra sociedad en términos económicos, sociales y culturales. Esto significa también entonces, en tercer paso, analizar y comprender los riesgos a la luz de los códigos de éticas establecidos, de los estándares que previamente se han desarrollado y tener la rendición de cuentas como un elemento clave. Como cuarto, valorar esos riesgos y evaluarlos pensando en sus impactos. Y por último, clave siempre, tener en cuenta sus determinantes de la corrupción para poder promover, como lo decíamos anteriormente, por ejemplo, la participación de los grupos discriminados en las decisiones, pero también en las organizaciones, en sus cuerpos directivos. Mujeres, por ejemplo, grupos afro, por ejemplo, grupos pues históricamente discriminados, que ayudan además no solamente en términos de la reducción de la corrupción, sino también en la promoción de la productividad. Es así entonces como podemos concluir. Lo primero, pues hemos comentado y mostrado cómo Colombia, por supuesto, mantiene unos niveles altos de corrupción y esto tiene pues consecuencias significativas sobre el nivel de desarrollo que tiene el país, que es inusualmente bajo ese nivel, inusualmente alto resulta siendo el de corrupción y esto es resultado, por supuesto, de que en esa tríada virtuosa falta por fortalecer de forma significativa la democracia, la equidad, para poder entonces lograr que a través del desarrollo económico se reduzca la corrupción. Estos elementos son clave para poder promover la probidad y significa entonces que debe promoverse la participación cívica en la política con todo pensamiento, en todos los espectros, sin discriminación alguna, pensando así en la responsabilidad pública. Al mismo tiempo significa que se permita pues tomar conciencia ciudadana a través de las veedurías por el costo de la corrupción en el país. Recuerden, 5% aproximadamente, 50 billones de pesos le cuesta aproximadamente la corrupción al país, que es mucho más que el presupuesto que tenemos para educación, por ejemplo. Entonces, allí hay un elemento clave donde el país se desangra, pero que puede ser combatido a través de la veeduría ciudadana. La participación de minorías y de las mujeres son clave para aumentar la probidad. Por supuesto, la contabilidad ayuda a identificar dónde está la información y los hechos que pueden estar siendo allí utilizados para dar cuenta de situaciones que son ilegítimas, corruptas y que terminan desfavoreciendo organizaciones y a la sociedad y por tanto la mitigación del riesgo, la identificación y sus impactos son clave. Y por supuesto, esto significa que debemos evaluar y gestionar dichos riesgos desde el control organizacional y que resultan siendo claves para el fomento de la probidad. Es así entonces como encuentran ustedes estos elementos que son clave dentro de esta especialización y que por supuesto les permitiría mejorar a que Colombia sea un país más transparente y probo. Así que sea esta la oportunidad de debatir y pensar sobre la corrupción. ¿Cuáles deberían ser las políticas en las cuales se debería encaminar el país? ¿Cómo modelarlas y ayudar para que éstas se fomenten a través del clamor ciudadano y a través de la política pública? Esas y otras preguntas podremos discutirlas después y seguramente serán propias del desarrollo y la discusión dentro de los modelos de control organizacional en este programa. Les agradezco ahora por la atención, por el tiempo prestado y estaré presto para responder sus inquietudes, comentarios y sugerencias. Nuevamente, bienvenidos.